Y nosotros vamos a terminar lo que habíamos comenzado la semana pasada. Estamos en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 16. Estamos estudiando este pasaje, versículos del 12 al 16. Y habíamos dicho aquí en el versículo 14, podemos decir, el corazón del pasaje, que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está usando una metáfora de un corredor que está en una competencia, está corriendo, y este corredor quiere ganar el premio, quiere llegar a la meta. Y la idea es que él utiliza esto para dar una enseñanza espiritual, y es que todo cristiano debe perseguir el premio, pero en este caso es un premio espiritual. Es un llamado a seguir a la meta, el premio. ¿Cuál es este premio? La perfección espiritual, el crecimiento espiritual, el progreso espiritual. Este es el tema que está hablando el apóstol Pablo aquí. Y ante una meta como esta, que todo cristiano la tiene, el cristiano debe dar todo de sí para conseguir este perfeccionamiento o conseguir esta perfección, que será al final una perfección. Entonces Pablo está hablando del esfuerzo que debe poner todo cristiano en esta carrera que está corriendo, del crecimiento espiritual. Y habíamos visto que este pasaje tiene 6 principios para poder seguir efectivamente hacia el premio. 6 principios. La semana pasada vimos 3, hoy vamos a ver los 3 últimos. Vamos a hacer un breve resumen de los 3 primeros principios. Y decíamos que el apóstol Pablo nos habla en primer lugar de que debe haber una conciencia de esta necesidad de perseguir una mejor condición espiritual. Debe haber un reconocimiento de que nuestra condición espiritual debe ser mejorada. Si no, es imposible comenzar a arrancar o correr la carrera. Es decir, yo llego a reconocer que no soy lo que debería ser. No estoy donde debo estar. Esto es importante. No soy lo que un día voy a ser en el futuro, como nos dice la Escritura que vamos a llegar a ser, pero debemos reconocer que hoy no lo somos. Entonces debe haber este conocimiento inicial en todo creyente de que no estoy bien, no me siento bien con la vida espiritual que estoy teniendo el día de hoy. Esto es contrario a la idea de los hombres perfeccionistas, que ellos se contentan con su condición. ¿Por qué se contentan? Porque ellos dicen: ya he llegado a la perfección espiritual, ya estoy muy bien espiritualmente. Entonces ellos se contentan con esa posición espiritual. Entonces no necesitan mejorar su condición espiritual. Y es por eso que el resto de su vida ellos pasan defendiéndose como perfectos a aquellos que no creen que son perfectos. Entonces todo comienza con una insatisfacción personal. Eso es lo que todo cristiano debe tener. ¿Por qué? Porque eso es lo que Pablo nos muestra en estos versículos. Mira, Pablo mismo lo dice en el verso 12, dice: no que lo haya alcanzado ya. Pablo dice: yo no lo he alcanzado todavía, esta perfección. Yo no me siento todavía en la condición espiritual satisfecha. No estoy satisfecho con mi vida, con mi condición. Y mira, otra vez reitera, dice: ni que ya sea perfecto. ¿Ves? Entonces comienza con una insatisfacción. Y ahí es donde vemos que Pablo comienza con una conciencia de que no he llegado todavía. No he llegado todavía. Y Pablo después, aquí está escribiendo a los filipenses, tenía 30 años de haber sido llamado ya por el Señor. 30 años de haber sido salvado. 30 años de haber servido al Señor en el ministerio. 30 años de ser el apóstol Pablo. Y después de 30 años, él dice: mira, no he llegado todavía. Tengo insatisfacción en mi vida espiritual. No he alcanzado el estándar perfecto de Dios. No lo he alcanzado todavía. Esto es un proceso y estoy en este proceso. Y la palabra alcanzado significa ahí agarrar, significa adquirir, lograr, obtener. Y Pablo dice: yo no lo tengo todavía, no lo he agarrado todavía. ¿Qué es lo que no tenía?
Bueno, sigue diciendo el verso 12, ya que sea perfecto, dice. No había alcanzado esta perfección. No he llegado a ser perfecto, no he llegado a ser completo, no he llegado a ser moralmente, espiritualmente como Cristo. Todavía no. Esto era un futuro para el apóstol Pablo. Entonces dice, yo aún no soy perfecto. Así que el crecimiento espiritual entonces comienza con un reconocimiento de que no estamos donde deberíamos estar. Es un atleta en el principio de la carrera que está diciendo, la meta está allá, todavía necesito avanzar, necesito seguir a la meta porque no la he llegado todavía, así que tengo que correr. Pablo sabía lo que tenía en Cristo, tantas bendiciones que había recibido de Cristo. Sin embargo, él sabía que aunque había recibido tantas bendiciones de Cristo, todavía no había alcanzado esta perfección. Pablo tenía la justicia de Cristo. Como todo creyente tiene la justicia de Cristo cuando pone su fe en el Señor Jesucristo. Pero en la vida práctica esa justicia no era así. Posicionalmente en Cristo sí tenía la justicia de Cristo, pero en la vida práctica no era así. Ustedes saben cómo era la iglesia de los Corintios, una iglesia de hermanos muy desobedientes que habían caído en muchos pecados esta iglesia. Y Pablo se incluye junto con ellos y dice, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu. Dice, perfeccionando la santidad, ves la santidad en el temor de Dios. Pablo también se pone como uno que todavía tiene que crecer, uno que está insatisfecho con su vida espiritual. Pablo tenía el poder de Cristo, claro que sí, todo creyente cuando recibe por la fe a Cristo recibe su poder, pero todavía en su vida no había esa perfección de Cristo, él no era perfecto como Cristo, él no había vencido el pecado todavía totalmente, ¿ves? Y el apóstol Pablo dice en la segunda carta de los Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo está reconociendo que el poder de Cristo reside en él, pero su carne todavía necesitaba que el poder del Cristo siga trabajando en su vida para que él llegue a ser perfecto. Todavía tiene que trabajar Cristo en mí, su poder, dice. Entonces Pablo tenía tantas cosas, tantas bendiciones de Dios a través de Cristo, pero él estaba consciente que todavía no he llegado a la perfección. Debo crecer, debo seguir creciendo. Tengo que seguir hacia el premio. Y ahí es donde comienza entonces con esa conciencia de que todavía no estoy donde debería estar. Una conciencia de que no he llegado todavía. Hoy tengo que ceder mucho todavía al Espíritu Santo, tengo que conocer mucho más todavía a Cristo, me falta, no he llegado todavía. Y si has llegado al lugar donde te sientes satisfecho, si tú el día de hoy crees que has llegado al lugar de tu condición espiritual, en que tú dices, estoy muy bien espiritualmente, estoy satisfecho con mi vida espiritual, entonces Pablo diría, cuidado, eso es un síntoma muy peligroso para la vida espiritual de todo creyente. Porque si piensas que tienes suficiente oración, de que tienes suficiente la asistencia a la iglesia, que tienes suficiente enseñanza de la palabra de Dios, tienes suficiente Biblia, que tienes suficiente compañerismo cristiano aquí en la iglesia, te sientes que estás satisfecho con todo eso, esa es una condición muy peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces has llegado a una especie de perfección. Estás satisfecho, ya no quieres avanzar, ya no quieres crecer espiritualmente. Es un perfeccionismo pragmático donde pensamos que ya hemos llegado a la perfección, que no necesitamos seguir hacia el premio. Y ese es el peligro para un creyente que siente eso. Entonces la conciencia de esta necesidad de perseguir una mejor condición es donde comienza todo progreso espiritual. ¿Te sientes así? Porque ese es el inicio de un buen comienzo, de progreso espiritual. Eso es lo primero, reconocer que no estoy donde debo estar, no estoy satisfecho con mi vida espiritual. Y esto nos lleva al segundo punto que el apóstol Pablo está hablando aquí en el versículo 12 también. Porque si llego a reconocer que estoy insatisfecho en mi vida espiritual,
y yo necesito mejorar mi condición espiritual, entonces nos lleva a un segundo punto. Debo poner un máximo esfuerzo, debo esforzarme para esto. Pero miren en qué consiste el esfuerzo. Versículo 12 del apóstol Pablo, Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y mira lo que sigue diciendo, sino, dice, que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y esta palabra prosigo significa un esfuerzo enérgico, un gran esfuerzo. Está hablando el apóstol Pablo. Un esfuerzo, pero no por poner un esfuerzo, sino con un propósito. El esfuerzo tiene un propósito. Entonces voy a correr con todas mis fuerzas esta carrera, dice el apóstol Pablo. Es como si tu vida espiritual se esfuerza al máximo. ¿Para qué? Bueno, es para ganar la carrera. El propósito es llegar a la meta. Esto es perseguir el premio entonces con todas tus fuerzas. Esto es correr la carrera y ganarla, dejando al lado, como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, todo peso que nos asedia, todo peso y pecado que nos asedia, y poniendo nuestros ojos hacia adelante en Jesús, que es el consumador de nuestra fe. Entonces Pablo está diciendo, yo me esfuerzo, yo persigo. No he llegado a esta carrera y por lo tanto debo poner todo mi máximo esfuerzo. Esto es lo segundo que se necesita, lo que dice el apóstol Pablo. Voy a esforzarme, no está hablando de las fuerzas de la carne no nos llevan a ningún lado, nos llevan a una derrota espiritual. Hemos visto en el editorial lo que señala, si tú enfrentas la vida cristiana, enfrentas la tentación y el pecado con tus fuerzas, allí caes derrotado inmediatamente. Está hablando de que nosotros nos esforzamos al máximo, pero tomando todos los recursos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo se esforzaba. ¿Qué es lo que se esforzaba el apóstol Pablo? ¿Buscando qué cosa? Bueno, él está buscando algo específico, él está persiguiendo algo específico. ¿Qué cosa es? Bueno, el verso 12 sigue diciendo, si logro asir. Este verbo asir significa agarrar. Él quería agarrar. Pablo quería agarrar. Me esfuerzo al máximo agarrando, queriendo agarrar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quiere agarrar el apóstol Pablo? Dice, por ver si logro asir, dice, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Yo persigo este premio, me esfuerzo al máximo persiguiendo este premio para que yo pueda agarrar, dice, aquello por lo cual también Cristo me agarró a mí. Eso es lo que dice Pablo. Es decir, que Cristo tuvo un propósito, una razón por la cual lo había asido o lo había agarrado el apóstol Pablo. Y Pablo ahora dice, bien, ahora yo me esfuerzo y persigo esa misma meta, esa misma razón por la cual Cristo me agarró a mí, ¿no? Por la cual Dios me salvó a mí en Cristo Jesús. Entonces, qué interesante. Estoy persiguiendo el premio para que yo pueda aferrarme a qué cosa, aquello que yo fui también aferrado en Cristo Jesús. Estoy persiguiendo la misma cosa que fue la razón por la cual Cristo me agarró a mí o me persiguió a mí. Ahora, la razón por la que Cristo me redimió se ha convertido entonces en el objetivo de mi vida. La razón por la cual Cristo me agarró a mí o me salvó a mí es la razón de mi vida. Cristo nos salvó con un propósito. ¿Cuál es el propósito de Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito de Dios de salvarnos en Cristo Jesús? De habernos agarrado en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese propósito? Mira Romanos 8:28, lo que señala el mismo apóstol Pablo. Si vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8 y el verso 28, mira lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes ¿a quién? Pues, a la imagen de su Hijo. ¿Entendemos la razón por la cual nos ha agarrado en Cristo ¿Entendemos por qué Dios te eligió y luego te salvó a ti?
¿Para qué? Para hacer que te guste su Hijo Jesucristo, para hacer que te agrade su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? ¿Cuál es la meta de tu vida cristiana? La semejanza de Cristo. Eso es lo que debe perseguir todo creyente, la semejanza de Cristo Jesús. Y todos estamos en esta carrera, todos estamos persiguiendo durante toda la vida, ¿qué cosa? La semejanza de Cristo Jesús. Ese es el objetivo de la vida del apóstol Pablo que está señalando aquí. Y por eso es que él corría con todas sus fuerzas y se esforzaba, porque él quería alcanzar esa semejanza en Cristo Jesús. Bien, entonces hemos visto ya 2 puntos. ¿Qué es necesario para conseguir o perseguir el premio? Entonces hemos visto una conciencia de que necesito mejorar mi condición espiritual. Y en segundo lugar, esforzarme al máximo para avanzar a esa mejor condición espiritual. Y esto nos lleva al tercer punto. Si ya estamos dando nuestro máximo esfuerzo, hay una tercera cosa fundamental que señala el apóstol Pablo aquí en el versículo 13. Es como un atleta que está corriendo una carrera y si el atleta mira hacia otros lados, entonces difícilmente va a ganar la carrera, porque su meta se va a perder, el objetivo se va a perder. No puede mirar sus pies, no puede mirar a cada momento atrás o a un lado, porque entonces los corredores que van atrás pueden pasarle. Y entonces su meta se va a perder. Necesita un atleta estar concentrado, mirando hacia el objetivo, mirando a la meta. Eso es lo que hace toda persona, todo atleta que usted le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué hizo usted? Bueno, yo estaba concentrado en la meta, pero no vio a su contrincante y dice, bueno, yo solamente corría hacia la meta. Y eso es un punto importante. Y eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Él habla de un punto interesante, que tiene que haber concentración en esta carrera. Mire el verso 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es interesante que los llama hermanos, está identificándose con ellos. Dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Es reiterativo en decir, yo no he alcanzado la perfección espiritual, yo no la he alcanzado. Por tercera ocasión está diciéndolo aquí. Y fíjese aquí lo que dice, pero una cosa hago. Aquí Pablo está hablando de ese nivel de concentración que debe tener el creyente. Dice, yo hago esto, dice Pablo, yo hago esto. Una sola cosa hago. O sea, yo corro mi carrera y mira, una sola cosa hago. Y esto es necesario para ser un gran atleta espiritual. ¿Por qué? Porque las personas que no se enfocan en un objetivo, en una meta, difícilmente van a llegar a la meta, van a llegar al premio. Eso lo sucede no solamente en el nivel deportivo, sino en el nivel de vida, de cualquier área de la vida. Si no atinamos a una sola cosa, difícilmente vamos a alcanzar eso. ¿Por qué? Porque si no atinamos a una cosa, estamos atinando a varias. Y así nunca llegamos a algo específico. Pero aquí vemos a un hombre que está totalmente concentrado. Una sola cosa hago, dice Pablo. Está totalmente concentrado. ¿De qué está concentrado? Bueno, lo que dice al verso 14, que dice, prosigo a la meta. Él está concentrado ¿en qué? En la meta. Eso es lo único que yo hago en mi vida, dice Pablo. ¿Ves? Y eso es lo que hace exitoso a toda persona. ¿Ves? Lo mismo sucede en la dimensión espiritual. Cuando tu vida tiene una obligación de ser como Cristo, llegar a la semejanza de Cristo, entonces te mueves hacia esa dirección, mirando esa dirección, y eso es lo correcto. Hay concentración en eso. ¿Cómo logramos concentrarnos en una sola cosa? Tal vez es la pregunta que salta. Yo quiero correr como el apóstol Pablo. Yo quiero concentrarme en una cosa, pero sucede que yo me distraigo. ¿Qué puedo hacer para concentrarme en una sola cosa? Porque aquí está el éxito del apóstol Pablo. ¿Ves? Se podía concentrar en una sola cosa. Y bueno, Pablo nos dice en este versículo 13, pero una cosa hago, y nos dice 2 cosas que hay que hacer, una negativa y una positiva. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante.
Mira, dos cosas para poder concentrarnos en esta carrera y proseguir hacia esa meta. La una es negativa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces debemos eliminar el pasado. No debemos mirar hacia atrás. Todos hemos visto que cuando un corredor está mirando mucho hacia atrás sobre su hombro, es muy posible que lo pasen por el otro lado. No mires hacia atrás, dice Pablo, no debemos mirar hacia atrás. Mirar hacia atrás es algo irrelevante. Los que ganan las carreras no están preocupados por las personas que están atrás o a su alrededor, sino que ellos están dando su máximo esfuerzo allí, mirando una sola cosa. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. No estaba distrayendo su vista hacia otros lados. ¿Qué es lo que pasa con los que son perfeccionistas? Ellos siempre están mirando el pasado, siempre están recordándose todos los logros que habían conseguido ellos en el tiempo pasado. Los que son legalistas también están haciendo esto, recordando lo que habían hecho en el pasado. Esa es la base para ellos de ser lo que son el día de hoy. La vida espiritual que yo tengo es lo que yo hice en el pasado. Mira, y eso es algo falso. Los judaizantes de Galacia querían desenterrar el pasado y empujar a esta iglesia de Galacia y toda la zona de Galacia, ¿no? Y Pablo dice, oye, ya no se enreden en ese yugo de esclavitud en la cual ustedes fueron liberados por la gracia en Cristo Jesús. No regresen a lo anterior. Pablo les decía eso. Entonces, ¿qué cosas hay que olvidar del pasado? Bueno, cosas buenas y cosas malas. ¿Qué cosas buenas debemos olvidar del pasado? Bueno, deberíamos olvidar todos los logros, todas las hazañas que hemos conseguido, todos los ministerios grandes que hemos conseguido, todos los ministerios espirituales que supuestamente hemos tenido, porque la mayoría de las personas están tan distraídas en el pasado, pensando en lo que han hecho anteriormente, que nunca se dan vuelta para ver la carrera que están corriendo en el presente o yendo hacia el futuro. ¿Ves por qué? Porque están recordando lo que han hecho anteriormente. Y entonces las frases de estas personas podrían ser, mira, yo antes solía hacer un devocional increíble, yo antes leía la Biblia de esta manera, yo antes estudiaba la Biblia así y asá. ¿Ves? La gente siempre está diciendo cosas como estas. Yo recuerdo los tiempos pasados cuando yo salía y evangelizaba y hacía una obra de esta forma y estábamos todos involucrados en la iglesia y hacíamos esto y lo otro. Eso es irrelevante, ¿ves? ¿A quién le importa lo que tú has hecho anteriormente si tienes un futuro, tienes una meta que alcanzar? No sirve de nada, excepto que nos va a paralizar el pasado. Esas son las cosas buenas que deberíamos olvidar, porque nos puede paralizar esto. ¿Y cuáles son las cosas malas que deberíamos olvidar? Bueno, nuestra vida pecaminosa anterior. Hay algunos que todavía se acuerdan de su vida pecaminosa antes de ser creyentes. Pero aún el creyente debe olvidar sus pecados, sus iniquidades, sus fracasos, sus desastres. Deben olvidarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con el futuro, hacia la meta que estoy avanzando. Voy justamente avanzando hacia la perfección. No tiene nada que ver en absoluto eso. Nunca debe el cristiano ser debilitado por los pecados pasados, por las iniquidades, por las culpas que tiene ahí cargando su corazón con tanta culpa. Y hay algunos que se dicen, no, soy un miserable, yo he cometido esto, Dios no me va a poder perdonar. Y cosas como estas que están aferrándose a la culpa, a la culpabilidad, al pecado, al pasado. Y lo va a paralizar si alguien está pensando en cosas como estas. No vas a avanzar en absoluto. Pablo dice, oye, yo me olvido de todas estas cosas. Yo me olvido de todo esto. En lo que Dios está interesado en nosotros es qué vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Y hacia dónde te vas a dirigir en el futuro? De eso está interesado Dios en cada uno de sus hijos. Pero las iglesias están llenas de personas que sostienen todo tipo de rencores, de recuerdos, que me hicieron esto, me fallaron, que fracasaron, que me hicieron esto, que tal vez en el pasado hubo todas estas cosas. Bueno, todo eso te va a paralizar. Todo eso no te va a permitir avanzar. El recuerdo anterior de las cosas impías de nosotros
no debería ser razón para paralizar a un creyente o desanimarle al creyente. Eso no debe presionarnos a nosotros. Debemos poner nuestra mano en el arado y seguir hacia el premio, seguir nuestro trabajo. Y luego viene la cosa positiva, dos cosas decimos, es decir, hay una negativa que es olvidar todo esto y la otra es positiva. En el verso 13 sigue diciendo, y extendiéndome a lo que está delante. Esta palabra extendiéndome significa extenderse o lanzarse hacia. Se refiere a una meta. Es como estirar, hacer el máximo esfuerzo del músculo espiritual hacia el límite. Un esfuerzo extremo, ¿no? Está a la vista aquí, dice, extendiéndome a lo que está delante. Entonces este es un corredor, un atleta que está en toda una competencia y que está allí exigiéndose al máximo, concentrándose, nada con el pasado, ¿ves? Solamente mirando el objetivo, moviéndose lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque está viendo lo que es la meta. Está concentrándose. Eso significa extendiéndome a lo que está delante. ¿Por qué se puede extender Pablo a lo que está delante? Porque sus ojos están puestos en una sola cosa, que es la meta. Entonces, ¿hacia dónde se extiende? ¿Hacia dónde hace su máximo esfuerzo? Hacia la meta. Porque eso es lo que él ve. Eso es lo único que yo tengo aquí fijo, dice. Es la meta. Y hacia allá voy. Una sola cosa hago. ¿Ves? No me preocupo de lo pasado. Solamente estoy observando la meta. Y eso significa tremenda concentración. Tú tienes esta clase de concentración, como habla el apóstol Pablo aquí. ¿Tú tienes así en tu vida? O tal vez en qué te estás concentrando tú. Creo que toda la iglesia del Señor, tanto miembros de la iglesia, cuanto igual los pastores y líderes o ministros de Jesucristo, tienen esta meta. Por igual, todos tenemos la misma meta. ¿Ves? La meta no es que debemos ser creyentes con éxito. Debemos ser creyentes que la iglesia la hagamos una iglesia, una mega iglesia, que hagamos programas muy interesantes que les agraden a todas las personas. No estamos para eso. ¿Cuál es nuestro objetivo en la vida? Es estar enfocados en Jesucristo. Esa es nuestra meta, en Jesucristo, ser como Él. De eso es que va a fluir una vida que va a impactar a otros. Eso es lo fundamental. Y eso era lo que tenía claro el apóstol Pablo. ¿Ves? La perfección en Cristo, ese es el único objetivo. La perfección en Cristo es el único objetivo. Esa es la única perspectiva legítima. Y Pablo dice, queremos presentar a cada hombre perfecto. En todas sus cartas tú vas a ver la mente de Pablo que está en una sola cosa. ¿Por qué trabajas tanto, Pablo, y te esfuerzas con los filipenses, con los gálatas, con los romanos y con todos, con los corintios y todo? Es que yo deseo que ellos puedan crecer a la estatura de Cristo Jesús. Es que yo sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ellos. Es que tengo el deseo de que ellos puedan crecer espiritualmente y lleguen a ser a la semejanza de Cristo Jesús. Él tiene esa meta, esa, solo eso él está mirando, absolutamente eso. Eso es lo que él tenía presente. Entonces hemos llegado a nuestro tercer punto. Y esto nos lleva entonces al cuarto. Si el apóstol Pablo está observando esto, el primero es un reconocimiento de que yo necesito mejorar mi vida espiritual. El segundo es, necesito hacer el máximo esfuerzo en pos de mejorar mi condición espiritual. Y el tercero es, debo concentrarme en el único objetivo, ¿no? Que es mejorar esta condición espiritual. Entonces la cuarta tiene que ver con una motivación. Con una motivación. Algo debe motivar, algo debe mover el corazón de Pablo y debe mover el corazón de todo creyente para conseguir esta mejor condición, que es lo que Pablo está hablando. Y en el versículo 14 encontramos esto, dice, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Este es un verbo que significa perseguir. Prosigo es perseguir o persigo, ¿no? Y tiene aquí el sentido de esforzarse para lograr algo. Se esfuerza para lograr algo. Esto está concebido como perseguir algo con la intención de atraparlo. Esa es la idea. Prosigo, o sea, me esfuerzo,
tengo toda la intención de atrapar algo. Y como está en tiempo presente, significa que continuamente se está esforzando el apóstol Pablo para lograr o atrapar algo. Cuando dice prosigo. Ahora, ¿qué es ese algo que el apóstol Pablo quiere atrapar? Que está persiguiendo. ¿Qué es ese algo? Bueno, sigue diciendo el versículo 14, la meta. Eso es, él persigue la meta. Pablo se esforzaba por lograr la meta. ¿Cuál era la meta? Ya hemos visto, ser como Cristo Jesús. Es el mismo propósito por el cual Cristo le salvó. Ahora él está persiguiendo eso. ¿Ves? ¿Cristo para qué le salvó? Para que sea semejante al Hijo de Dios. Ahora su meta es eso, ser semejante al Hijo de Dios. Y Pablo se está concentrando, se esfuerza al máximo para lograr este objetivo. ¿Qué es lo que lo motiva entonces a Pablo a seguir la meta? Verso 14 vemos que es el premio. Es el premio. Eso es lo que le está motivando al apóstol Pablo. ¿Pensamos acaso que Pablo es egoísta, que es interesado o es un hombre grosero que quiere aprovecharse? No, porque todo atleta corre para ganar. Y Pablo está corriendo la carrera espiritual para ganarla, como todo cristiano debe tener ese deseo. ¿Ves? Él quiere el premio y todo corredor que participa en una competencia quiere el premio. ¿Cuál es su meta? Es obtener el premio. Su meta es lo mismo que el premio. ¿Ves? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el premio? Ya dijimos, ser como Cristo Jesús. Llegar a ser en la semejanza de Cristo Jesús. Por eso él sigue diciendo en el verso 14, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar cuando Pablo llegue al supremo llamamiento? Él dice, supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo llegue a ese supremo llamamiento que Dios le ha hecho, llegue algún día a ese supremo llamamiento que es Cristo Jesús, entonces él va a ser como Cristo Jesús. Eso es lo máximo, eso es lo último. ¿Ves? ¿Va a alcanzar Pablo esa meta en esta vida? Sabemos que no la va a alcanzar. Pero él persigue la meta. Él dice, no lo he alcanzado ya todavía. Pero un día la va a alcanzar. Un día la va a alcanzar. ¿Ves? Pero él dice, yo sigo persiguiendo la meta. ¿Por qué? Porque algún día voy a ser como Cristo Jesús. Ese es el premio. Ese es el premio. ¿Ves? Que Dios da a quien corre la carrera. Entonces, esta es la meta, ser como Cristo. La perfección en Cristo Jesús. El premio que es ser como Cristo también. Algún día vamos a ser como Él. Eso se nos ha prometido a nosotros. Mira, primera carta de Juan, capítulo 3 y el verso 2. Mira lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 3 y el verso 2. Esta es la promesa que tenemos todos los creyentes. Esta es la meta que está allí. ¿Ves? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se ha manifestado porque es futuro lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ve la motivación. ¿Qué es lo que nos debe motivar? ¿Qué es lo que le motiva a Pablo? El supremo llamamiento que tenemos que vivir a la luz de ¿qué? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. El día que venga es el día del rapto. Tenemos que vivirlo a la luz de ser llamados fuera de este mundo y vamos a estar en la misma presencia de Dios. Ese será un día glorioso para nosotros. Un día glorioso para nosotros. ¿Por qué? Porque seremos hechos como Cristo Jesús. Aún nuestro cuerpo será transformado y no habrá ya más pecado. Ese será el final para estar por siempre con el Señor. Y si Dios es tan bondadoso de estar dispuestos a darnos ese premio, porque esa es la promesa para nosotros, Él está dispuesto a darnos ese premio, ¿cuán comprometidos debemos estar nosotros en correr entonces la carrera, como vemos que Pablo está tan comprometido?
Creo que debemos de verlo desde el punto de vista que Pablo lo ve. Él lo ve como un hombre que había sido miserable, como un hombre malvado, un hombre vil, que incluso perseguía al mismo Cristo, perseguía a los mismos cristianos. Él se veía como un hombre que había sido impío, pecador, iba camino al infierno. Cuando iba camino a Damasco, ese era su camino al infierno. Pero Dios en la gracia soberana lo escoge a él. Y le escoge para salvarlo, le da salvación. Y para que esté eternamente con su Hijo Jesucristo. Y esté como Él, como su Hijo Jesucristo. ¿Eso no es tremenda gracia de Dios? Tremenda promesa de gracia de Dios para nosotros, porque ese es el premio. Nos escoge para que seamos como su Hijo. En el futuro vamos a llegar a esto. ¿No debe esto entonces motivar nuestra vida, esta carrera hacia el premio? Esto es lo que debe mover nuestros corazones. Eso es lo que movía al apóstol Pablo, ese llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Eso era lo que le movía y le impulsaba a él a seguir adelante. Y mira, aún cuando el apóstol Pablo terminó su carrera, al final de su carrera, mira, esa motivación no se había ido de él, se mantenía todavía. Mira, si vamos a la segunda carta a Timoteo 4:17, segunda carta a Timoteo 4:7, mira lo que dice el apóstol Pablo. Ya él sabe que Dios le está confirmando su partida, y él dice, segunda Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es la corona de justicia que se le va a dar al apóstol Pablo? ¿Cuál es la corona de justicia? ¿Cuál es esa corona de justicia? Dice Pablo, dice, ya me va a dar el Señor, juez justo, en aquel día. La corona de justicia. ¿Cuál es esa corona de justicia? Es la misma justicia. ¿Qué clase de justicia está hablando aquí el apóstol Pablo? La perfección. La justicia de Dios, la justicia de Cristo. La perfección le será dada. ¿Ves? Y Pablo ya está a punto de terminar su carrera y hasta lo último él mantiene esto vivo. Tan vivo esta motivación, porque todavía seguía moviéndose hacia esa meta. Estoy esperando la perfección, porque el Señor me va a dar en aquel día. Esa es la promesa, y eso es lo que le movía al apóstol Pablo. Y eso es lo que debe mover también nuestras propias vidas. Bien, entonces ya hemos visto esta necesidad de que no estoy bien con mi condición espiritual. Debo hacer un máximo esfuerzo, debo concentrarme en una sola cosa y debo estar motivado por esta grandeza del propio premio. Es la misma perfección. Y esto nos lleva a un quinto punto, que debemos reconocer los recursos divinos para poder perseguir esta mejor condición. Es imposible que nosotros tengamos recursos para perseguir esta mejor condición, este premio. Nosotros no tenemos fuerzas en absoluto, pero Dios nos concede estos recursos. De Dios vienen todos estos recursos. Ahora mira el versículo 15, Filipenses 3 y el verso 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Por qué Pablo escribe aquí la palabra perfectos? Dice, así que todos los que somos perfectos. Porque esta palabra perfectos aquí, según lo que hemos estudiado en los versículos anteriores, como que confunde la claridad del texto. Si le está diciendo 3 veces, oye, yo no lo he alcanzado, yo no soy perfecto, oye, mira, yo no he alcanzado la perfección. Y acá luego dice, oye, somos perfectos. Confunde un poco la claridad del texto, ¿ves? Como que confunde un poco la claridad del texto. Algunos eruditos están divididos en este pasaje, en este versículo, pensando por un lado que perfectos significa maduros espiritualmente. Así que usted va a ver en algunos comentarios que algunos dicen que significa, no, pero nosotros estos perfectos es la madurez espiritual. Personalmente me inclino
por el otro lado de los que piensan que puede ser un sarcasmo. Pablo ya lo ha usado en Corintios, en Romanos, aquí el sarcasmo, ¿no? Piensan que es un sarcasmo del apóstol, lo ha hecho ya en otras cartas, porque Pablo está lidiando con la afirmación de los judaizantes que estaban diciéndoles allí en la iglesia a los filipenses: oigan, hermanos filipenses, nosotros ya hemos alcanzado la perfección. Entonces Pablo está de alguna manera haciendo un sarcasmo ahí que contrarresta estas afirmaciones de los judaizantes. Y a mi parecer tiene más sentido que pensar de que está hablando de una madurez espiritual, porque él es categórico en los versículos anteriores: yo no he llegado a la perfección, no soy perfecto. Entonces él está haciendo un sarcasmo de lo que los judaizantes están tratando de convencerles a los hermanos filipenses. ¿Qué es lo que sigue diciendo en este verso 15? Todos los que somos perfectos, dice, esto mismo sintamos. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y nosotros ya hemos estudiado en los versículos anteriores esto que dice sentir. Tengan un mismo sentir. Porque aquí dice, esto mismo sintamos. ¿Recuerdan en el capítulo 2 y el versículo 5 que lo estudiamos? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y habíamos visto que este sentir aquí en el versículo 5 se refiere a una actitud. ¿Ves? ¿Cuál es la actitud? Bueno, los siguientes versículos van hablándonos del 6 hacia adelante, porque es la actitud que tuvo Cristo, que siendo Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, descendiendo a este mundo y muriendo en la cruz. Esa es una actitud, ¿no? de siendo Dios se humilló a sí mismo y hacerse humilde. Entonces veíamos que en el versículo 5 habla de que es una actitud. Pero acá en el versículo capítulo 3 y aquí en el versículo 15 dice, esto mismo sintamos, esto mismo sintamos. ¿A qué se refiere cuando dice esto mismo? Se refiere a perseguir el premio. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Es decir, tengamos la misma actitud de perseguir el premio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú eres un verdadero cristiano, tu deseo sería perseguir el premio. Si tú eres un verdadero cristiano, tu deseo sería perseguir el premio. De alguna manera te vas a dar cuenta de la necesidad espiritual en que tú estás. Vas a hacer el máximo esfuerzo, te vas a concentrar en lo que es el premio. Te va a motivar el gran premio final y vas a perseguir con todas tus fuerzas ese premio. Entonces, literalmente en el griego significa pensar de esta manera, es decir, persiguiendo el premio. Tener esta actitud, no solamente en el pensamiento, sino en la actitud de perseguir el premio. Pero mira que sigue diciendo adicionalmente en este verso 15, dice, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. ¿Qué significa esto si otra cosa sentís? Es decir, si tienes una actitud diferente, si sientes otra cosa, si tú tienes una actitud diferente, si piensas diferente a lo que te estoy señalando de que debes perseguir el premio, si tú piensas diferente. Bueno, en las iglesias locales cristianas hay muchas personas que no están interesadas en perseguir el premio, ¿verdad? Hay muchos que son como asistentes nada más, vienen solamente los días domingos y ya, eso es todo para ellos. Tal vez ellos están mirando el pasado, ¿ves? Y no están fijando su meta allá, concentrándose en la meta. Ellos están contentos con su vida espiritual. No necesitan absolutamente mejorar nada. Solo me asisten y luego regresan. Hay mucha gente en las iglesias cristianas que tienen esta actitud. Están pensando diferente a lo que Pablo dice. Porque Pablo dice, oye, debes perseguir esta meta. Debes tener esta actitud de perseguir la meta, pero si no tienes esta actitud de perseguir la meta, dice el apóstol Pablo, ¿ves? Entonces aquí hay algo interesante. Si no tienes esa actitud, esto es algo interesante. Muchos están contentos, entonces, ¿dónde están? Quieren pasar el resto de su vida justificando de que ellos
están bien en su vida espiritual. Su condición espiritual es inmejorable. Y se pasan la vida tal vez convenciendo a otros que no les están creyendo eso. Pero en lugar de reconocer su necesidad, simplemente se están contentando donde están. Esto de alguna manera, esas personas están paralizadas. Según el apóstol Pablo lo hemos visto, están paralizadas en el pasado y no pueden moverse, no pueden moverse. No tienen la actitud de perseguir la meta. Y Pablo dice, pero si tú tienes otra cosa, si tú sientes otra cosa, si otra cosa sentís, si tienes una actitud diferente, es decir, tú no ves importante de perseguir el premio. Si tú tienes así esa actitud de que no ves importante de perseguir el premio, entonces Pablo dice, también te lo revelará Dios. Eso también, dice, os lo revelará Dios. ¿Qué es esto? Dios te lo va a mostrar a ti. Es decir, simplemente ya no puedo hacer yo más, tengo que dejarte allí en las manos de Dios. Si vas a recibir el mensaje y no lo quieres obtener de mí, yo ya te estoy hablando, te estoy diciendo, mira, esto es lo que necesita tu vida, y no quieres hacer caso, me quieres hacer caso a mí, entonces, ¿sabes qué? Lo vas a obtener del mismo Dios. Dios te lo va a mostrar a ti, Dios te lo va a revelar a ti. Bueno, eso es lo que todo cristiano hace con otros cristianos que no tienen un corazón comprometido después de haberle hablado. Usted le habla en una situación de su vida y le habla a este cristiano, pero usted ve que su corazón no se ha comprometido a eso, no le ha hecho caso a usted. Entonces, ¿qué hace usted? Usted dice, bueno, yo ya le he hablado, le he dicho, ya todo lo que podía decirle ya se lo he dicho a este hermano y a esta hermana. Pero yo no puedo lograr que él haga eso, yo solamente me limito a decirle. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese creyente? Señor, tú eres el que vas a obrar en la vida de ese creyente. ¿Ves? No queda otra cosa más. Esa palabra revelar en el idioma original es apocalipto. Es decir, vas a abrir sus mentes de alguna manera, vas a develarles la realidad de sus vidas. Y como lo suele hacer el Señor, ¿a través de qué nos devela la condición espiritual de nosotros? Cuando Él realiza sus juicios, cuando Él nos pone sufrimientos, cuando Él ejerce disciplina sobre nosotros, allí se va haciendo claro en nosotros nuestra propia condición espiritual. ¿Ves? Porque no hacemos caso a las diferentes amonestaciones que Dios hace a través de hermanos, a través de predicadores, a través de la lectura de la Biblia. Entonces, cuando no hacemos eso, Dios comienza a ejercer en nosotros la disciplina, va a poner sufrimientos, hace sus juicios el Señor. Entonces Pablo está diciendo, en este perseguir el premio, eres dependiente de los recursos divinos. ¿Sabes qué? Estás totalmente dependiente de los recursos divinos. Porque aun cuando no quieras escuchar, Dios va a hacer que tú puedas entender en algún momento. Él va a actuar en la vida de cada creyente. ¿Ves? Y eso es lo que nos encontramos en nuestra vida cristiana. Hay momentos en que nosotros no vamos a tener esta actitud de compromiso para perseguir el premio. Tal vez hoy has venido así, estás viviendo de esa manera. No estás comprometido a perseguir el premio. Tal vez estés viviendo así. Entonces el Señor tendrá que disciplinarnos para que nosotros podamos movernos. Y Pablo está deseando que Dios haga eso en los filipenses. Si tú no sentís lo mismo, si tú no estás pensando que debes perseguir el premio, ¿sabes qué? Dios va a encargarse y Dios te lo va a hacer saber, ¿no? ¿Y cómo? Ya sabemos cómo lo hace Dios. Bien, y esto nos lleva al último punto. Esto nos lleva al último punto que encontramos en el versículo 16 y lo vamos a leer. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bueno, aquí comienza con un adverbio, espero, que también significa sin embargo, puede significar o en cualquier caso, también puede significar, o como lo ha traducido la Reina Valera, pero. Este es un adverbio que es utilizado como una especie de conjunción para una declaración final que va a hacer el apóstol Pablo en esta idea que él viene hablando, ¿no?
Y es algo, lo que él va a decir en esta declaración es algo significativo, verdaderamente significativo. Y por eso pone esta conjunción pero. ¿Cuál es esta declaración final que es significativa? Bueno, sigue diciendo el verso 16, en aquello a que hemos llegado. ¿Qué significa esto? En aquello a que hemos llegado. Bueno, no se refiere que habían llegado a la perfección. Eso es claro para nosotros. Pablo ha estado reiterando que él no es perfecto, él no ha llegado a la perfección. Eso está muy claro para nosotros. Pero entonces, ¿qué significa en aquello a que hemos llegado? Se está refiriendo al lugar en que han llegado en su progreso espiritual. Se refiere al punto que han llegado en su vida espiritual, hasta ese momento. Se refiere a la etapa de la experiencia espiritual a la que ellos habían llegado. No sabemos, cada uno es diferente hacia dónde está en este momento espiritualmente. Es diferente en cada uno de nosotros el progreso espiritual. Pero Pablo está diciendo al punto que ustedes han llegado, en aquello que ustedes han llegado. El punto espiritual de la condición espiritual es que ustedes han llegado. Y Pablo les dice, sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. ¿A qué se refiere esto de regla? Se refiere a las verdades de la palabra de Dios. Se refiere a los principios. Esos principios que los habían ayudado a ellos y los habían dirigido hasta ese punto espiritual a lo que ellos habían llegado. No sabemos la condición espiritual de cada uno de ellos, pero cada uno de ellos estaba en un punto espiritual de su vida. ¿Qué los había llevado hasta allá? Estas reglas, estos principios bíblicos por los cuales ellos habían obedecido y los había llegado hasta ese punto espiritual en su vida. ¿Ves? Entonces Pablo dice, sigamos una misma regla. Dice, al punto espiritual donde has llegado tú, sea cualquiera que sea, dice, oye, sigue viviendo según el estándar, según la regla. ¿Ves? Esa es la idea del apóstol Pablo. La idea, porque si esos te han llevado hasta este punto de tu vida, sigue haciendo lo mismo, sigue aplicando esos principios, sigue tomando esas reglas, ¿ves? Hasta donde te han llevado, sigue haciéndolo, debes seguir haciendo, debes alinearte a esas reglas, a esa verdad, ¿ves? No debes alejarte de ellas. Este verbo, seguir, como dice ahí, sigamos, este verbo se utilizaba cuando los ejércitos estaban marchando en orden de batalla. ¿Ves? Los ejércitos estaban marchando en orden de batalla y entonces les decían, manténganse en línea, decía. Manténganse en línea, manténganse en el paso, dice, sean consistentes, sigan avanzando. Eso les decían a un ejército que iba a enfrentarse al enemigo. Es la misma palabra que usa Pablo aquí. Está diciendo a los creyentes allí de Filipos, oye, sigan viviendo de la misma manera, aplicando los principios que los han llevado hasta este punto de su vida espiritual. Sigan haciéndolo. Eso se llama consistencia, ¿ves? Debe ser consistente. No es que me voy a esforzar esta semanita nomás para mejorar un poco y luego entonces ya me olvido y no aplico. ¿Ves? Los principios bíblicos que me ayudan a crecer. Dice, debes ser consistente. ¿Ves? Sigue avanzando, no te detengas, sigue avanzando. Sintamos una misma cosa, termina diciendo el apóstol Pablo. Este es un llamado a la unidad. Nosotros ya hemos estudiado esto en versículos anteriores. Está hablando de sintamos una misma cosa, está hablando de una actitud de unidad, de un pensamiento en unidad, lo que significa que el crecimiento no es para unos cuantos, el crecimiento es para todos los creyentes. ¿Por qué? Porque la unidad es a nivel congregacional también, ¿ves? Es a nivel de la congregación. Todos deben ir avanzando en este crecimiento. Dice, sintamos una misma cosa. Y si estamos hablando de la metáfora que ha usado el apóstol Pablo, que es la del corredor, diríamos que tú has corrido tan lejos hasta el punto donde te encuentras el día de hoy. ¿Sabes qué? Sigue corriendo con todo ese esfuerzo que has aplicado hasta el día de hoy. Sigue corriendo por ese mismo estándar al que tú has llegado al punto de hoy. Sigue corriendo hasta el final de la carrera. Persigue el premio, sigue persiguiendo el premio.
Eso es lo que dice Pablo. ¿Cuáles son los ingredientes que nos ayudan a ser consistentes? Bueno, les voy a mostrar 4 y los he tomado de un comentarista bíblico. Es interesante, no son nuevos para nosotros, pero es interesante lo que él reflexiona. ¿Qué es lo que me ayuda a ser consistente, ¿no?, en perseguir el premio? En primer lugar, la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios. Así como los bebés recién nacidos desean la leche pura, asimismo los recién nacidos espiritualmente y cualquier creyente en cualquier momento de su vida espiritual necesita la leche pura de la palabra de Dios. Es la única manera en que nosotros podemos crecer y desarrollar. No hay otra manera, ¿ves? Es con la palabra de Dios. Así que el creyente necesita constantemente la palabra de Dios para mantenerse persiguiendo el premio, en ese camino de perseguir el premio. Una segunda cosa es la oración. Segunda cosa es la oración. Mira lo que dice primera a los Tesalonicenses 3:10. Primera carta a los Tesalonicenses 3:10. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Eso de completar lo que falta a vuestra fe es ayudarles a crecer con la palabra, pero Pablo dice, estoy orando por eso, que pueda darse esa oportunidad, que esté con ustedes, les ayude con la palabra de Dios lo que les falta todavía a ustedes de crecer. Pero Pablo está orando, entonces hay que permanecer en oración. Eso nos ayuda a tener la consistencia, la palabra y la oración. Oramos para que nosotros podamos crecer. Necesitamos orar, que Dios nos ayude en esto. En tercer lugar, el versículo 17 nos muestra que debemos seguir un ejemplo. Mira, el verso 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces debemos encontrar a alguien que podamos modelar su vida espiritual de alguna manera. No hay perfección, pero podemos modelar. Debemos ver a alguien que sea discípulo de Cristo, buscar una especie de mentor espiritual que pueda ayudarnos a seguir persiguiendo este premio de una manera constante. Entonces, seguir un ejemplo es muy interesante, ¿no? Ver un ejemplo allí de vida. Entonces, tomar la palabra, la oración y tener un modelo, ¿ves? Tener un modelo. Y una última cosa, Primera de Pedro 5:10. Si vamos a Primera de Pedro 5:10. Estas 3 primeras cosas las hacemos nosotros, pero esta cuarta la hace Dios, ¿ves? Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, mira, Él mismo os perfeccione, ¿ves? Afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién nos perfecciona? Dios mismo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Ves? Dios de alguna manera nos hace sufrir, vamos a padecer. ¿Para qué? Porque Él tiene el sentido de perfeccionarnos. Eso lo hace Dios, es una obra de Dios. Necesitamos pruebas en nuestra vida. Casi nunca oramos eso, ¿verdad? Dice, Señor, ponme pruebas. No oramos así. ¿Sería correcto orar así? Sería correcto orar así. Señor, ponme pruebas. Ejercítame en todos los planes que tienes para mí. No los quites, sino si son pruebas que debo pasarlas, pues que pase esas pruebas. Pero muchas oraciones de nosotros es, Señor, no quiero sufrir, no quiero pasar por esa prueba. Pero estamos perdiéndonos de ser perfeccionados por Dios. Y es lo que dice Santiago 1:3, cuando él está hablando de las pruebas. Él dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué? Perfectos, ¿ves? De allí viene el perfeccionamiento que Dios hace. ¿Ves? ¿De qué? En las pruebas en las que nos encontramos. Entonces, en esta búsqueda del premio está la palabra, está la oración,
sigue un ejemplo y necesitamos pruebas. Necesitamos pruebas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que quite la escoria que hay en nosotros, para que esta fe sea purificada, sea brillante de alguna manera. ¿Ves? Si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿por qué lo haces, Pablo? ¿Por qué persigues el premio así de esa manera? ¿Por qué quieres perfeccionarte? Bueno, él dice, porque quiero ganar ese premio, porque quiero ser a la semejanza de Cristo. ¿Cuánto te esfuerzas, Pablo, por eso? Todo mi esfuerzo lo doy. Todo mi esfuerzo está allí. Todo el compromiso está allí. ¿Qué tan concentrado estás, Pablo? Él va a responder según lo que hemos estudiado, lo que escribe Pablo ahí. Dice, yo solamente me concentro en una sola cosa, nada más. No miro a nada más, sino una sola cosa. Y esa es la semejanza en Cristo Jesús. ¿Cuánto dependes de Dios? ¿Cuán dependiente eres de Dios? Y Pablo va a decir, cuando yo fallo, confío en que Él me va a revelar mi fracaso. Él me va a revelar mi pecado y me va a transformar y me va a cambiar. Eso es, ¿ves? Él descansaba en la gracia de Dios. Él estaba seguro que Dios, si él no entendía así, entonces Dios iba a obrar en él y le iba a hacer ver su propio pecado. Y si le preguntamos a Pablo cuál es el secreto, y él va a decir, ser consistente en esta carrera. Ser consistente en la palabra, ser consistente en la oración, ser consistente en seguir un ejemplo. Y Dios me va a poner pruebas que me van a ayudar a este perfeccionamiento y me van a ayudar a ser semejante al Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a que seamos perfeccionados a la semejanza de Cristo Jesús. Nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo. Amén. Gracias te damos, Señor, por la bondad, la gran misericordia que muestras, por la gracia abundante de tus recursos, Señor, para con nosotros, Padre. Y cómo deseas de nosotros este perfeccionamiento, esta razón de habernos salvado, para que nos guste tu Hijo Jesucristo, para ser semejantes a Él, se ha convertido en la meta, en el objetivo de nuestra propia vida, de nuestra propia carrera cristiana, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque eso es lo único que queremos alcanzar como creyentes y como miembros de una iglesia local tuya aquí en la ciudad. Ese debe ser el deseo de todos nosotros, Señor. Ayúdanos. Sabemos que requieres de nosotros esfuerzo, pero esfuerzo en tus recursos sobrenaturales, en tus recursos de gracia. Señor, ayúdanos a tener este esfuerzo y despiértanos a una condición espiritual insatisfecha en nosotros. Que nos sintamos mal, Señor, con la vida espiritual que tenemos. Ayúdanos a ver esto, de manera que podamos desear y seamos animados por ser semejantes a Cristo Jesús. Nos anime, Señor, a perseguir esta carrera. En tus manos, Señor, nos encomendamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús.